Mateo 5, 21 al 25. Yo voy a estar predicando bajo el tema el enojo y el perdón, o la ira y el perdón. Cuando tengan la palabra de Dios, por favor se ponen de pie por respeto a la palabra. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pon de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aleluya. Se pueden sentar, hermanos. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, Señor, que nos traes, Padre. Tú sabes que no soy yo, Señor. Fuiste tú el que puso este mensaje en mí por alguna razón, Señor. Tenemos gente, Señor, de muchos lugares en estos momentos acá. Para nosotros es una alegría tenerlos a ellos acá, por la situación que haya sido, que estén ellos acá, Señor. Pero tú decidiste que ellos tenían que estar acá hoy, Señor, para escuchar este mensaje, Padre. Ayuda a que este mensaje, Señor, cale en el corazón de ellos, Señor, y de todas las personas que nos escuchan, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me gustaría que prestaran atención a este mensaje que tenemos hoy. Es una cosa muy importante. Y de esas cosas que hay gente que está aquí de otro estado, muchos de nosotros nos hemos mudado de un lugar a otro o hemos vivido en diferentes países. Pero hay algo que así uno se mude o uno vaya donde vaya, uno siempre va a llevar eso con uno. Y es el enojo, el odio y el rencor contra esas personas que uno muchas veces cree que o le hicieron algo a uno, o le hicieron algo a un familiar de uno, o hablaron mal de uno. Pero hoy en este mensaje yo les vengo a decir que por el poder del Espíritu Santo ustedes van a ser libres. Pueden ser libres de eso o pueden seguir cargando con ese veneno. Es sencillo así, hermanos. O vamos a ser libres de eso o vamos a seguir cargando con ese veneno. No es fácil perdonar a alguien, ¿cierto que no? No es fácil perdonar. Y hay veces hay cosas que nosotros llevamos en nuestro corazón que no son fáciles de perdonar. Para todos nosotros es diferente el perdón. Nosotros todos somos diferentes. Pero en el Señor y con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos hacer eso. En estos momentos yo me pregunto cuánta gente hay enojada. De pronto gente que está esperando el huracán, que van a morir en 1, 2, 3, 4 horas y están enojados con sus familiares o con sus padres, con sus hijos y no han pensado en eso. Entonces ya nosotros vemos cómo la vida es corta, cómo nuestra vida va pasando de un momento a otro a través de nuestra vida. Entonces el Señor nos está invitando hoy, es el Señor que nos está invitando. Y las cosas con Dios siempre son así. Él te da la oportunidad, Él te da esa libertad de que tú escojas en qué, ¿vas a seguir cargando con ese rencor o vas a perdonar? La ira y la amargura son actitudes que esclavizan nuestra vida. Son como veneno que corre en nuestra sangre. De pronto nosotros no los tratamos, nosotros por fuera no lo demostramos, a veces mostramos esa fortaleza. Somos fuertes, pero por dentro lo llevamos. Y cada uno de nosotros lo sabe. No tenemos que estar aparentándolo, no, sino que cada uno, cuando llega ese momento de soledad en nuestra casa, sabemos eso, que es la amargura, que es ese rencor que llevamos.
Ahora yo les voy a decir, yo les di un papelito para que vieran lo que era la ira. Vamos a leer lo que es la ira. La ira es un sentimiento intenso de disgusto, hostilidad o indignación como resultado de un peligro inminente o un insulto o una frustración o una injusticia hacia ti o alguien importante para ti o para uno o para nosotros o nuestra familia. Lo voy a volver a repetir para que quede eso muy claro. La ira es un sentimiento intenso de disgusto, hostilidad, indignación como resultado de un peligro inminente o un insulto o una frustración o una injusticia hacia ti o hacia alguien bien importante para ti. Entonces ahora vamos a leer lo que es el perdón. Presten mucha atención a esto. Perdonar es terminar, entregar, olvidar ese resentimiento contra alguien y el derecho de vengarme de esa persona. Es renunciar al derecho de vengarme de esa persona o que alguien pague por lo que me han hecho. Perdonar, lo vuelvo a repetir porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si algo queda de esta prédica hoy, es esto: perdonar es terminar, entregar, olvidar ese resentimiento contra alguien y el derecho de vengarme de esa persona o que me paguen por lo que me han hecho. Entonces decir que perdonar y experimentar el perdón son dos cosas muy diferentes. Yo le puedo decir a alguien, yo te perdono para que se calme o listo, estamos así. Pero experimentar ese perdón es algo muy diferente. Es algo que se siente dentro de tu corazón. Es dejar ese derecho de vengarme, de que me paguen. Entonces ahora vamos a ver lo que es no perdonar. No perdonar es el deseo voluntario. Es un deseo voluntario de rehusarme ¿a qué? A entregar ese resentimiento y el derecho de poderme cobrar o vengar basado en la idea equivocada, porque tenemos una idea equivocada de que alguien tiene que pagar. Voy a volver a repetir, hermanos. Dice, no perdonar es el deseo voluntario de rehusarme a entregar ese resentimiento y el derecho de poder cobrarme o vengarme basado en la idea equivocada. Es una idea equivocada que tenemos. Gloria a Dios que nos está llamando la atención y nos está enseñando esto, de que alguien tiene que pagar. Y esto, hermanos, es lo que nos mantiene alejados de perdonar. Porque decimos que alguien tiene que pagar por esto o por aquello, que me hicieron aquello, que me hicieron lo otro, y alguien tiene que pagar por eso. Seguimos con esa idea. O lo que le hicieron a mi familia, a mi esposa, a mi esposo. Todos seguimos con esa carga. Alguien tiene que pagar. Sí, para nosotros perdonar tenemos que demandar pago de alguien. Estamos muy mal, hermanos. Gloria a Dios que el Señor hoy nos está enseñando esto. Porque perdonar no es seguir sacándole en cara a esas personas eso y restregándoselos a toda hora por lo que pasó. Como les decía al principio, tenemos la opción: o seguimos con ese rencor o con esa carga, o vamos a ser libres. Esto que el Señor nos está dando hoy es para nuestra libertad. Está en cada uno de nosotros de tomar esa decisión. Si seguimos cargando con ese rencor o somos libres. Les voy a volver a leer el perdón. Perdón es terminar, entregar, olvidar ese resentimiento contra alguien y el derecho de vengarme de esa persona o que me paguen por lo que me han hecho. Entonces, hermanos, al leer estas tres definiciones, estamos viendo lo que es el verdadero perdón. Ahora vamos a ver algunas actitudes y situaciones que hacen difícil para nosotros el perdonar. La primera, el querer perdonar a alguien. Es una de las situaciones. La primera situación es esa, el querer perdonar a alguien. Si tú verdaderamente quieres perdonar a alguien, lo puedes hacer. Pero hasta que tú no lo hagas honestamente en tu corazón, no lo vas a poder hacer. Como hablábamos al principio, tú le puedes decir a alguien de labio, te perdono,
te perdono, pero si no lo haces en tu corazón, no lo estás haciendo realmente. Y volvemos a lo mismo, a esa esclavitud, a seguir cargando con ese pecado. Vamos a ver la segunda obstáculo, ensayando. Porque vamos a veces a escuchar personas que van a decir, esto fue lo que me hicieron, y una semana después, esto fue lo que me hizo esta persona, y viene un mes después, y esto es lo que me hizo esta persona, me falló allí, y un año después, y todavía siguen recordando lo mismo, siguen ensayando, y así pasan toda su vida ensayando. Esto fue lo que me hizo esta persona, esto fue. No, vamos a salir de esa esclavitud. Eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros. El orgullo, ese es fuerte también, ¿cierto? Hay veces tenemos bastante orgullo, hermano, y el orgullo no nos deja pedir perdón. Si alguien tiene que buscar perdón, es él, que venga y me pida perdón a mí. ¿Por qué voy a ir yo donde él a que me pida perdón? No, déjelo que vengan a mí, que vengan ellos a mí a que me pidan perdón. Esto es un gran obstáculo. Yo creo que es uno de los mayores obstáculos en nuestra vida, el orgullo que tenemos. Hoy estamos hablando, hermanos, ¿es de libertad o seguimos en esa esclavitud? Y esto hay que hablarlo como es, así nos lo dio el Señor. Otra cosa es el temor. Yo que voy a ir a pedir perdón por allá, ¿será que después dicen que yo soy débil? O que yo soy el más débil, les voy a, no, que estoy agachando la cabeza. ¿Para qué voy a ir a pedir perdón? ¿Para qué voy a ir yo a pedir perdón si van a creer que yo siempre soy débil? Esos son excusas, hermanos. Seguimos dando excusas para no poder perdonar. El otro, los consejos negativos. De esos también se ve mucho, ¿cierto? Consejos negativos, que hay veces los que se llaman o se creen que dicen que son nuestros amigos, nos dan esos consejos negativos. Dicen, no, usted que va a perdonar, no, a esa gente hay que ponerlo a que sufran, póngalo a que paguen. Entonces no estamos renunciando a ese derecho, a ese resentimiento, ¿cierto? Muchas veces los famosos amigos, entre comillas, que se llaman nuestros amigos, nos dicen eso. No, esa gente, ¿por qué? Porque están aconsejando desde el resentimiento y la esclavitud que ellos llevan. Entonces esa es otra cosa que hay que tener mucho cuidado. ¿A quién le vamos a escuchar? ¿A nuestros amigos o le vamos a escuchar a Dios? Hay veces escuchamos más a nuestros amigos que a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. El perdón parcial es otro obstáculo. Yo puedo perdonar por esto y por eso y de pronto por aquello y por lo que me hizo la semana pasada, pero no voy a perdonar por lo que me hizo el mes pasado o por lo que me hizo el otro día. Eso es un perdón parcial. Es como una mentira. Cuando una mentira tú la dices, no dices una verdad completa, es como una mentira parcial. Es una mentira de todas maneras. Entonces perdón parcial no es perdón. Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Y esto es una cosa muy, muy, muy peligrosa en nuestra vida, el perdonar así. Ahora, yo sé que muchos de nosotros hemos leído el Padre Nuestro. Quiero que vamos a Mateo 6, del 12 al 15. En Mateo 6, del 12 al 15 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, todos los siglos. Amén. Porque, mire lo que dice ahí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Uy, hermanos, qué palabra. Eso es una palabra muy delicada, hermanos. Mire esa frase que hay ahí, que es condicional, ese sí, que dice, porque si perdonáis, ahí hay una condición. Ahí no es que, y si quieres perdonar, no, dice, y si perdonáis. El Señor nos está dando una condición. Si perdonáis a los hombres sus ofensas. Esto es una enseñanza bien fuerte, hermanos. Eso es una de las enseñanzas más fuertes que hay en la Biblia. Porque a nosotros se nos hace duro perdonar. Y esto no estamos hablando de que vamos a perder la salvación.
Estamos hablando de perdonar y de que cortamos esa relación con Dios. Se infecta. Esto es muy delicado, hermanos. Vamos a leer en Efesios 2, del 8 al 10. En Efesios 2, del 8 al 10 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, por las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y no estamos hablando de que si no perdonamos vamos a perder la salvación, pero estamos hablando porque ya nosotros somos salvos por la gracia de Dios. El Señor nos perdona. Y eso quiere decir que nuestra relación con Él, si no perdonamos nosotros, no está bien. Y eso es un pecado, hermanos. Y vivir en una condición de pecado sabiendo que estamos en ella es fuerte. Si Dios contestara nuestras oraciones cuando nosotros estamos en pecado, quería decir que Él estaba patrocinando el pecado, está patrocinando eso, pero eso no es Dios, ese no es su carácter. De pronto nos damos cuenta que tan importante es tener un espíritu de perdón, hermanos. Es importante tener un espíritu de perdón, porque esto afecta a cada aspecto de nuestras vidas. Muchas de las razones por que la gente a veces no recibe las bendiciones, hermanos, es por esto, porque no tenemos este espíritu de perdón. Tenemos un espíritu lleno de ira, de amargura, hostilidad. Yo no puedo olvidar lo que me hicieron, lo que está causando este dolor en mi vida. Y no perdonar es como un boomerang, hermano. Saben que el boomerang usted lo tira y vuelve para atrás, y tira el boomerang y ahí vuelve, y lo ven usted que, y así mismo es el perdón. Cuando uno no perdona, eso pasa en nuestra vida, todo va pasando. El no perdonar es una actitud que destruye nuestra vida y la relación con Dios. Como les decía antes, no es nuestra salvación lo que leíamos ahora. Ahora vamos a leer en Mateo 18, 21 al 22 lo que nos dice aquí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, miren a Pedro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Entonces Pedro le dice: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Podemos ver cómo Pedro se quería como pasar de inteligente con el Señor. Él dijo, el rabino dijo 3 veces, entonces Pedro dijo: yo voy a decir 7, de pronto a mí me va mejor. Pero entonces mire con lo que le contesta el Señor: 70 veces 7. Aquí el Señor quería decir: Pedro, yo no te estoy dando una regla, ni te estoy dando una balanza para que midas cuántas veces puedes perdonar y cómo puedes perdonar. Porque muchas veces nosotros ya vamos a caer en esa faceta de nuestra vida en que estamos perdonando, pero ya cuando vamos por ahí en 400 veces que hemos perdonado, se nos ha olvidado las veces que Dios nos ha perdonado a nosotros. Porque eso es otra cosa, que a nosotros nos olvida las veces que Dios nos ha perdonado a nosotros. Y el Señor eso es lo que le estaba diciendo a Pedro: Pedro, yo no te estoy diciendo, toma, mide con esto cuántas veces puedes perdonar, o cómo, cuándo hay que perdonar. En Mateo 18, del 23 al 35 dice esto: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer sus cuentas con sus siervos. Oh Lord, tú eres grande, Señor. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo,
halló a uno de los consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él la ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino y fue y echó a la cárcel a hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Oh Señor, eres grande, Padre. Nosotros necesitamos perdonar de corazón, no con los labios, sino de verdadero corazón. Las parábolas son un ejemplo de vida que nos da Cristo. Las parábolas son verdad, son un principio. Jesús nos estaba enseñando que el no perdonar todas las cosas es una cosa terrible, y que no tenemos, hermano, nosotros no tenemos ni una sola razón justificable. Les repito eso, hermano, nosotros no tenemos ni una razón justificable de por qué no perdonar, de acuerdo a las Escrituras. Eso está en las Escrituras, eso no lo digo yo, eso lo dicen las Escrituras, de que no tenemos una sola razón justificable para no perdonar. Él nos está diciendo que cuándo y cómo. Él no nos dice ni cuándo ni cómo, sino que debemos de perdonar, así como Él nos perdonó. Recordemos, hermanos, que el perdonar de labios no lo es suficiente, es perdonar de corazón. Como les decía al principio, el que va a estar cargando con esa amargura, esa esclavitud, somos nosotros, si no perdonamos de corazón. Nosotros sabemos que hay personas sufriendo en sus hogares, en sus relaciones, en el trabajo, por la falta de perdón. Es algo que nos divide a nosotros como seres humanos, como familia, por naturaleza. Algo que nos esclaviza. Incluso sabemos que Dios tiene posiciones, hermano. Dios tiene posiciones en la iglesia, incluso en el mismo en la vida secular. Él tiene posiciones para muchos de nosotros, pero muchas veces, por falta de ese perdón, rompemos esa amistad, esa unión que tenemos con Dios. En Efesios 4:30 al 32, miren lo que nos dice. Dice, hermanos, mira lo que dice en Efesios 4:30 al 32. Dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Seamos nobles y amables los unos a los otros, así como Dios, por amor, envió a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. ¿Alguna vez hemos llegado ante Dios honestamente? Que nosotros hayamos llegado ante Dios honestamente, de corazón honestamente, y le hayamos pedido algo al Padre y Él nos diga que no. ¿Cierto que no? ¿Aló? Como dice el pastor, ¿se fueron? ¿Qué pasó? ¿Cierto que no? Nunca hemos llegado ante nuestro Padre y Él nos ha dicho que no. Asimismo debemos de hacer nosotros, como Él nos lo enseña.
Cada vez que nosotros venimos a Dios con un corazón genuino, Él nos escucha. Cuando honestamente confesamos nuestros pecados, estamos diciendo también que tenemos que hacer algo al respecto. No solo los vamos a confesar y no vamos a hacer nada al respecto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Podemos perdonar a nuestros hermanos si seguimos teniendo sentimientos malos contra ellos? Yo no creo. Si decimos que vamos a perdonar, vamos a perdonar. Si seguimos con este espíritu de no perdonar, nuestra relación con Dios va a seguir siendo afectada y no va a cambiar y no seremos liberados de ese veneno hasta que no sea un perdón genuino de corazón. La verdad es que a todos nosotros de una u otra forma nos han herido y nos van a continuar hiriendo, hermano, porque es que una cosa no es que ya nos hirieron y ahí se quedó todo, no. Las heridas van a seguir viniendo, pero es como nosotros vamos a enfrentar eso desde ahora, desde este momento en adelante que Dios nos está haciendo esta enseñanza. La respuesta es que cada vez que seamos heridos por alguna otra razón, vamos a buscarlo a Él. Y Él, con el poder del Espíritu Santo, como les decía al principio, nos va a dar esa capacidad de perdonar. Ahora vamos a ver unos puntos también, lo que podemos hacer nosotros para perdonar. El primero es nuestra responsabilidad de tomar la iniciativa de trabajar con el perdón. Hermano, es nuestra responsabilidad. Y después de hoy, de que el Señor nos ha enseñado esto, tenemos esa responsabilidad. La gente en el mundo no se va a preocupar por buscar perdón. Ellos qué afán, les gusta vivir así. Nosotros, como cristianos, como gente que conocemos a Cristo, que nos ha dado esta enseñanza, tenemos esa responsabilidad, porque ellos no lo van a hacer. Otra es, el perdonar no es fácil. Una de las cosas más difíciles de perdonar es el divorcio o una traición. Cuando dos personas han estado juntos, que han acostado a los niños en la cama, que han cocinado juntos para ellos, los han llevado a la escuela, han compartido tantas cosas. No es fácil perdonar, hermanos. ¿Te imaginas el trauma de una mujer que va de la iglesia, llega a su casa, viene de la iglesia, la hermana viene de la iglesia o el hermano vienen de la iglesia, llegan a la casa y encuentran una nota en la mesa del comedor en que el marido le dice: no, me voy, te dejo por otra o te dejo por otro? Eso no es fácil, hermanos, no es fácil. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fuerte, Dios es benigno, Dios es sagrado con nosotros. No va a ser fácil. No es lo que solamente yo voy a decir: si confesamos nuestros pecados y ya, se olvidó todo. Con esa simple frase vamos a olvidar todo. No, eso no es así, hermanos. Tenemos que estar con el Señor y pedirle que nos ayude. Hay cosas que duelen tanto dentro de nuestras entrañas, que al mismo tiempo eso va marcando nuestra vida. Pero yo les digo, hermanos, que tenemos que empezar pronto, lo más pronto posible, a ir sanando esas heridas que hay dentro de nosotros. Yo sé que a veces nos hacemos muchas preguntas: el por qué me hicieron eso, qué hice yo, cuál fue el error. Esa mujer se va a preguntar: pero ¿en qué fallé? Dios mío, ¿qué está pasando? Muchas veces hasta podemos dudar de Dios o renegar, pero no, Él está ahí y Él nos lo está dejando saber hoy, de que Él está ahí y que Él es fuerte, que Él nos da esa fortaleza a nosotros para perdonar. El tercer punto es uno de los actos más desinteresados que podemos hacer. Como les decía al principio, es estar dispuestos a renunciar, a dar ese derecho y a reclamar, a que nos paguen lo que nos deben, ¿cierto? A la venganza. Eso es difícil. En la carne es difícil. Eso no lo podemos hacer en la carne. Tenemos que hacerlo en Dios y en el Espíritu. Porque uno sigue diciendo: pero esta persona me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, y aquí voy yo todavía en lo mismo. Pero hay que estar dispuestos, hermanos, a olvidar. Hay que estar dispuestos, hermanos, a olvidar. Porque si no tenemos un espíritu perdonador, estamos mal, en mala conexión con el Señor. Y sí, tú sí puedes perdonar. Eso es mentira de que no podemos perdonar. Sí podemos perdonar, y ya el Señor nos lo está enseñando aquí,
de que sí podemos perdonar. Y para eso también les voy a dar otros puntos. Primero, tenemos que aceptar que tú has experimentado el total perdón de Dios en tu vida. Quiero que le pongan atención a este primer punto, hermanos. Experimentar que el total perdón de Dios en tu vida ha trabajado. Yo he sido salvado por su gracia, por su amor y su misericordia de todos mis pecados, y todos han sido lavados en la cruz del Calvario por su sangre. Y nuestra salvación vino a nosotros como un regalo, como lo leímos antes. Fue un regalo, no fue nada de lo que nosotros hicimos. No es por nuestras buenas acciones, es porque Él nos lo ha dado. Y lo más lindo de todo es que Él ha venido haciendo esto por nosotros desde el momento que estábamos en el vientre de nuestras madres. Aunque nosotros no nos acordemos, no nos demos cuenta, pero hoy en día ustedes lo saben, que Dios ha hecho esto desde el momento que estábamos en el vientre de nuestras madres. Tenemos que ser específicos, hermanos. Cuando le pidamos a Dios, no, Señor, perdóname esta ira, no. Perdóname esta ira que tengo contra la hermana tal, o contra el hermano tal, o contra mi primo, o contra mi prima, contra mi hermana, contra mi hermano. Hay que ser específicos, hermano, porque es que el que está cargando eso es usted. Nosotros somos los que estamos cargando eso, y con el Señor no podemos andar con rodeos. Hay que hablar claramente. Tenemos que reconocer mi falta de perdonar es una violación de la palabra de Dios. Yo he pecado contra Dios y contra otros. Entonces, como resultado de esto, ¿qué va a pasar? Que mi espíritu está falto de perdón, y tengo que tratar con eso y ser bien honesto con Dios, reconocer que estoy faltando a su palabra. Cuarto, pedirle a Dios que me perdone. Te pido, Padre, que me perdones por lo que he hecho, por lo que he dicho, por mi actitud contra esas personas. Como dijimos antes, de pronto pensamos que creerán que soy débil, y no, o el orgullo. No, yo porque voy a ir a pedir perdón, que vengan y me pidan perdón ellos a mí. Volvemos a lo mismo. El Señor nos dice que hay que pedir perdón. Y más imaginen como lo que llamo en la palabra, que vamos a traer nuestra ofrenda al altar. Hay que pedir perdón, hermano, hasta a una cosa tan delicada como la ofrenda al altar. Hay que pedir perdón por eso. Y quinto, por un acto voluntario y bajo el poder del Espíritu Santo. Hermano, bajo el poder del Espíritu Santo. No es bajo el poder de Harvey, o bajo el poder de Sonia, o bajo el poder de Marina, o de Jacqueline. No, es bajo el poder del Espíritu Santo que vamos a hacer eso. Yo entrego ese odio, entrego esta amargura que tengo dentro de mí y por mis sentimientos. Y como les decía, con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos desprendernos de eso. Si llegamos con un corazón honesto, genuino y recordando su gran perdón por nosotros. Bueno, y tú dirás, yo tengo odio contra muchas personas. Pues empecemos con una a la vez, ¿no? Empecemos con una sola persona a la vez. Empecemos primero con esta. Con esta tengo más odio, vamos a empezar con esta primero y ahí sigo con la otra. De pronto tengo odio contra 30, pues empecemos por el número 1, en orden, para pedir perdón. El tiempo es corto, hermano. Ustedes ya saben cómo está este mundo y el tiempo es corto. Aquí el Señor lo que nos está diciendo es: sigue cargando con esa esclavitud, sigue cargando. ¿Quieres ser libre? Sé libre. Ahí está. Esto aquí no está muy complicado, hermano. El Señor es el que está hablando. Y Dios nos va a mostrar si tenemos que ir a esa persona. Ustedes saben que Dios se los muestra. Hay veces nos hacemos el loco como, oh, ¿sí será Dios? ¿O será la carne que me está diciendo que vayan de esa persona? Pero ustedes lo saben, que Dios se los dice a uno, y no es charlando. Hay que ponerle punto final a eso. Dejar eso de que me hiciste eso, me hiciste aquello, y me hiciste lo demás allá. No, vamos a perdonar, punto final, empecemos de aquí de nuevo, todo nuevo, vamos en libertad para adelante. Porque sabe que, hermanos, como les decía al principio, hay gente que se va a ir a la tumba. Hay gente que se va a ir a la tumba lastimosamente, cargando ese odio y ese rencor contra muchas veces sus propios familiares. La gente allegada a uno, lastimosamente eso va a pasar, hermanos. Hoy el Señor nos está diciendo,
y a todos los que escuchan, hoy es el día para empezar. Si quieres empezar, eso ya es cosa tuya, pero hoy el Señor te está diciendo que es el momento para empezar. No pierdas más tiempo, no sigas cargando con esa cruz ni con ese veneno, ¿ok? Hay que tener un perdón genuino, ¿ok? Hay gente que lleva años todavía cargando con eso. Yo les digo que Dios lo perdona todo. Y que recuerden, hermanos, no es de boca, es de corazón. Uno lo puede ser de labios, pero hay que ser de corazón. Ahora, yo lo puedo llevar a un ejemplo, hermano. Os voy a llevar a un ejemplo, hermanos. De pronto ustedes dirán, eso está como medio loco, pero bueno, así me lo puso Dios que lo hiciera. Gloria a Él. Muchas veces para uno pedir perdón hay que practicar, hermanos. Hay que practicar. Nosotros en la vida practicamos una clase. Muchas veces practicamos hasta para hacer una receta de cocina, ¿cierto? Usted practica y practica una receta de cocina. O cocina algo, a que así se le queme un ejemplo el pan, lo cocina hasta que ya le salga bueno, o un cake, practica eso, ¿cierto? Y esto es un ejemplo que el Señor me puso para que lo hiciera. Muchas veces nosotros cargamos cosas contra gente que o no está cerca o ya están muertos. Seguimos cargando rencor contra gente que de pronto ya están hasta muertos o están muy lejos. Y lo que yo les digo, hermano, es que usted se va a sentar en una silla, ¿cierto? Se va a sentar en una silla y usted va a imaginar que esa otra persona está ahí y se va a preparar. Y a esa persona, recuerde que ya no está ahí, no está lejos, puede estar muerta. Ya esa persona no le va a contestar a usted. Por ese lado ya tienen una ganancia de que no les va a contestar nada ni les va a decir nada. Pero son cosas que hay veces llevamos en nuestro corazón contra un familiar, contra alguien que ya hasta murió y todavía seguimos con ese rencor. Lo va a poner ahí, usted se va a sentar en su silla y se va a preparar y va a decir todo. Ya sabe, como les dije ahora, usted va a tener la ventaja de que ya esa persona no les va a reclamar ni les va a decir nada. Ya ahí tienen ya una ventaja. Y por el poder del Espíritu Santo, con fe en el Señor, usted se va a sentar ahí en esa silla y le va a decir todo a esa persona. Y así sea una vez, 2 veces, 3 veces, usted va a llegar el momento en que el Espíritu Santo a usted le va a sentir esa libertad. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, hermano. No vamos a hacer nosotros en nuestra carne. Es el Espíritu Santo que va a estar ahí y le va a decir, ya eres una persona libre. ¿Por qué? Porque la próxima vez que usted se acuerde de esa persona, ya lo va a recordar con amor y con misericordia. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Y como les decía, de pronto ustedes dicen, eso es como una cosa muy tonta. Si uno hace esto, aunque sea hoy en día con su esposa, con su esposo, muchas veces hay parejas que tienen perdón, tienen problemas y necesitan ese perdón. Y si tú practicas ahí, ¿no? Usted deja que la esposa se vaya para el mall, déjela primero que ella se vaya para el mall y incluso le puede prestar la tarjeta para que se vaya para el mall y lo deje tranquilo. Y usted se pone ahí en su silla y le va a hablar. Esto es lo que está pasando en mi vida. Una vez, cuando ya venga que oiga el carro, guarde las sillas y hasta que se sienta bien. La segunda vez, hasta que va a llegar un momento en su vida en que usted sabe que usted se puede parar ya
y hablar con su esposa. Y ya se va a sentir bien, va a sentir esa libertad en su corazón, de que es el momento apropiado. Y el Señor y el Espíritu Santo va a hacer eso con usted. No es nuestra carne, hermanos. Y yo creo que se va a hacer más fácil para uno, sea con un hijo, con un hermano, mi papá, mi mamá, el que sea, un amigo, un compañero de trabajo. Y usted sabe cómo se va a sentir el corazón de su esposa o de su esposa el momento en que usted le diga: mami, yo he estado practicando 4 o 5 meses porque necesito pedirte perdón. Se le tiene que derretir el corazón. A cualquiera se le derrite el corazón cuando alguien le diga a uno: yo he estado practicando 4 o 5 meses para pedirte perdón por esto. Eso es bonito, ¿sí o no, hermano? Pero eso no lo hace sino Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros en nuestra carne, hermanos. Eso lo hace sino Dios. Es un ejemplo que de pronto se va como muy... Dirán: no, mi hermano como está como de loco hoy. O sea, como el hermano Harvey, que él es medio loco. Y no, pero fue algo que el Señor puso en mi corazón. No sé por qué, pero así es Dios. Y ya verán que la próxima vez que veamos a esa persona, ya ese sentimiento de odio ya no estará en nuestro corazón. Va a ser un sentimiento de libertad, de paz, un sentimiento de misericordia, compasión. Ya eres libre de esa esclavitud y lo aceptaremos de la forma en que son. Que nuestra meta, hermanos, es buscar esa paz y esa libertad en nuestro corazón, hermanos. Ese fue el mensaje de hoy, hermanos. Y en estos momentos, si hay alguien que no conoce al Señor, quiere pasar al frente para que reciba al Señor, el altar está abierto. Pero también vamos a orar, hermanos. Si quiere pasar al altar, el altar está abierto. No es obligación. Es usted con el Señor. Porque yo sé que a alguno de ustedes hoy el Señor les recordó gente o algo que ha pasado en su vida que le ha hecho daño o que tienen que perdonar. Puede ser ahí en la silla en que está usted. Si quiere pasar al altar a hablar con el Señor, Él lo va a escuchar aquí o lo va a escuchar ahí, hermanos. Pero esa fue la enseñanza que nuestro Señor nos dio hoy. O eres libre o sigues en esa esclavitud. Amén.